Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Queremos saludar con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy hablaremos de cómo los países europeos comienzan de nueva cuenta a escalar rápidamente debido a la segunda ola de la pandemia. Rusia, España, Francia son solo algunos de los países que están subiendo ya a los primeros lugares en cuanto a número de casos de COVID-19. El mundo ya registra 48 millones de contagios por COVID-19 y más de 1.220.000 decesos, principalmente en Estados Unidos, India y Brasil. Hoy, en este programa también abordaremos el panorama mundial del virus del SARS-CoV-2 entre la población infantil con el pediatra Miguel Ángel Bonal. En México, el primer niño atendido por COVID-19 fue de la comunidad indígena en el estado de Chihuahua. Le estaremos presentando también este caso. Y nuestros reportes vienen hoy desde Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud, y estaremos haciendo contacto también hasta Venezuela con nuestra compañera Desiree Lozano. Todo esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Iniciamos, como es costumbre, con el marco contextual, la pieza que nos pone en contexto, nos la prepara nuestra compañera Isaura López Villalobos. En una emergencia, la prioridad es salvar vidas y atender a todos por igual. En los 10 meses transcurridos, las afectaciones por el virus SARS-CoV-2 han sido en la edad productiva y en la tercera edad, en particular en quienes tienen varias afectaciones en su salud. Sin embargo, uno de los grupos también vulnerables es la población infantil, aunque su capacidad de respuesta ha sido fundamental para contrarrestar los efectos del nuevo coronavirus. La baja afectación en las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con los datos mundiales, se debe en parte que a raíz de la expansión agresiva del virus por el planeta, a partir del segundo bimestre del año, el sistema de salud y educativo adoptó como primera medida cerrar las escuelas. De lo contrario, la catástrofe que hoy el mundo enfrenta sería mayor. La COVID-19 ha atacado a la población infantil en su hogar, en especial a quienes tienen enfermedades crónicas como afectaciones genéticas, asma, fibrosis quística, diabetes y complicaciones, obesidad y el sobrepeso, cáncer, desnutrición y enfermedades del corazón. Miles de niñas y niños en el mundo se han visto afectados en su salud por el nuevo coronavirus. Un porcentaje fue hospitalizado con atención en terapia intensiva e intubación. Asimismo, aunque a nivel mundial no hay datos específicos, hay también fallecimientos. En estos 158 días de la agudización de la pandemia y del cierre de las escuelas, la población infantil ha enfermado por el contagio de un familiar adulto. De haberse abierto las escuelas en primavera, verano y otoño, hoy el panorama en el mundo sería totalmente diferente y desgarrador. A 53 días del primer año de la pandemia, los estudios mundiales dan cuenta que la COVID-19 ha afectado a la niñez de una manera no esperada por la comunidad médica. Las niñas y niños han presentado síndrome inflamatorio multisistémico asociado con SARS-CoV-2, el cual comparte características comunes con otras afecciones inflamatorias pediátricas como miocarditis, enfermedad de Kawasaki, síndrome de shock tóxico por estafilococos y estrococos, sepsis y síndromes de activación macrofágica. Además, se menciona que pueden presentar síntomas abdominales inusuales, con marcadores inflamatorios excesivos. Algunos de los cuadros son graves y evolucionan a shock.
Los estudios internacionales en pediatría continúan analizando la COVID-19 en la población infantil. En la emergencia sanitaria por COVID-19 se tomó en cuenta la declaración imperativa del siglo XIX, mujeres y niños primero. Esto es, dar prioridad a las madres de familia en el ámbito laboral y a las niñas, niños y adolescentes en el sector educativo, informó Isaura López Villalobos. Muchas gracias, Isaura. Vamos ahora a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Roberto Castañares nos presenta el informe. Roberto, qué gusto saludarte. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 confirmados en el mundo son ya casi 47.400.000. Además, ya llevamos 15 días en los que el número de personas infectadas crece en el entorno del 500.000 cada jornada, de acuerdo a los datos que a diario transmite cada uno de los países. Lo que afortunadamente no ha variado al alza y se mantiene estable desde julio es el número de muertes diarias atribuidas a esta infección, que sigue en el entorno de las 5.000 para alcanzar este jueves un total de 1.212.000. Como dato importante, la Organización Mundial de la Salud advierte de que las personas jóvenes han aumentado su porcentaje dentro del total de afectados por el coronavirus desde que empezó la pandemia. En los primeros meses, las personas entre 15 y 24 años constituían el 4% de los casos, pero en la última semana representan ya el 14%, en tanto que los del grupo de 25 a 64 años han pasado del 50 al 65%. En cambio, se observa una estabilización y en algunos casos una disminución de casos entre las personas mayores. En las primeras etapas de la pandemia suponían el 40% de casos y ahora son el 15%. La mortalidad también ha cambiado de acuerdo a la edad, puesto que ahora 1 de cada 4 fallecimientos corresponde a infectados entre 25 y 64 años, frente a 1 de cada 10 al principio de la pandemia y un 30% a mediados de año. Los mayores de 65 años han pasado de representar 9 de cada 10 muertos a ser 3 de cada 4 la pasada semana. La OMS considera que estos cambios responden principalmente a una mayor conciencia del problema y a un mayor acceso a los test, con la posibilidad de que el autoconfinamiento que se han impuesto muchas personas mayores para evitar infectarse también esté teniendo un papel en las últimas tendencias. En este aspecto, la organización recomienda que las personas que han tenido contacto con casos confirmados de COVID-19 y deben guardar cuarentena por varios días, también deben recibir apoyo psicológico y emocional y además práctico para ayudarlos a quedarse en casa. Y ahí hablamos, en lo práctico, de resolver problemas tan ordinarios como hacer la compra o cumplir con responsabilidades familiares. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Se lo decíamos ya al inicio del programa, el primer bebé del que se tiene registro fue paciente de COVID-19. Se trató de un niño rarámuri. Él y su mamá no solo enfrentaron la enfermedad, sino que también la falta de accesibilidad a las vías de transporte. Eider Eli Ramírez Aguilar fue el primer bebé rarámuri atendido por diagnóstico de COVID-19 en el Hospital Rural en Chihuahua, México, y aunque vive en una comunidad indígena de difícil acceso, él y su mamá contrajeron el virus. El pequeño de 2 meses es hijo de Diana Ramírez Aguilar, de 18 años. Ambos son originarios de Sarabiachi. Es una pequeña comunidad de difícil acceso, conformada únicamente por población indígena que no llega ni a los 100 habitantes. Ellos conservan la lengua materna. Para llegar al hospital rural de Huachochi desde ese poblado es necesario ir en vehículo, pero toma 1 hora y media de camino. A pie es aproximadamente más de un día, dijo Diana. El pequeño fue internado al mes y medio de nacido porque se puso mal, no quería comer, no respiraba bien. Ella no presentó síntomas. Le tomaron la muestra al pequeño de COVID-19 y en lo que esperaron los resultados, los médicos manejaron el caso como neumonía adquirida en la comunidad, tal y como lo establece la norma. Pero el resultado fue positivo, aunque el niño tuvo muy buena respuesta al manejo médico. Desde su nacimiento el bebé se alimentó exclusivamente con leche materna. Eso fue lo que marcó la diferencia en la recuperación, informó Elizabeth Ortiz.
Bueno, pues ahí tiene usted esta historia del bebé Rarámuri y su mamá, una pieza que nos pone en contexto sobre lo que hoy por hoy está viviendo la población infantil en nuestro país. Y precisamente por ello hoy hemos querido charlar e invitamos aquí al foro de Canal 44 al doctor Miguel Ángel Bonal, pediatra. Doctor, bienvenido de nueva cuenta. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Espero poder ayudarles. Claro que sí, como siempre, doctor, es un gusto charlar con usted. Doctor, haciendo una recapitulación de aquellos primeros meses de la pandemia en el que usted nos acompañó amablemente aquí en el programa, ¿qué hemos aprendido a lo largo de todo este tiempo, doctor? ¿Qué ha pasado desde entonces? Me refiero en cuanto a COVID en niños, particularmente. En niños. Hemos aprendido 3 cosas. Y que debe de quedar bien claro para todas las personas que nos están viendo, porque esto es muy importante. Primero, la enfermedad no deberá de matar si se atiende a tiempo. O sea, es muy importante. Al principio nos dijeron, acudan al hospital cuando tengan insuficiencia respiratoria. En realidad, se puede hacer mucho antes. Segundo, sabemos que los niños son, y seguimos y confirmamos que son los grandes portadores asintomáticos, y que los niños, afortunadamente, de 100 adultos, solamente 2 niños van a tener síntomas que deberán de manejar tratamiento como mínimo, 2 de 100. Y lo más importante, que esta es una enfermedad que ha puesto en evidencia nuestra cultura y nuestra inteligencia. La cultura, lo tengo que decir, es el uso del cubrebocas, el uso de cubrebocas sobre todo cuando estamos con cercanía con personas, y la segunda, ventilar los lugares. Seguimos llegando a casa, los que estamos expuestos, cerramos nuestra casa, no nos ponemos cubrebocas y entonces enfermamos a nuestra familia. Hay que recordar que hay un periodo de incubación de 5 a 7 días donde no voy a tener síntomas, pero yo ya voy a poder estar enfermando a mi familia. Y es una enfermedad que ha puesto nuestra inteligencia en entredicho, puesto que el personal médico seguimos cometiendo algunas imprecisiones en el manejo de los pacientes, donde sí deberá de quedar muy claro que el esteroide no se deberá de utilizar al principio de la enfermedad, donde esto no es una influenza, donde no se debe de dar medicamentos para influenza, y donde sí el tratamiento es mucho más allá que un paracetamol. Entonces, esta enfermedad nos ha enseñado muchísimas cosas, y sobre todo lo que acabo de decir, ahora que nos volvieron a poner el botón rojo, el que nuestra inteligencia no entienda que si no actuamos con cultura, pues las autoridades van a tener que tomar cartas en el asunto, que si tenemos que cuidar nuestro trabajo, tenemos que cuidar nuestra familia, tenemos que culturalizarnos en los hábitos que nos van a proteger para no enfermarnos, sobre todo porque esto no va a terminar. Esto en 1 año y medio apenas estará poniéndose o quitándose de nuestras mentes y quitándonos el sueño. Sí, doctor, sobre todo considerar que no es una enfermedad que se ha podido controlar como la mayoría de la comunidad científica pensaba en unos cuantos meses, sobre todo los primeros países que transitaron por la enfermedad, se pensaba que una vez pasada esa primera etapa, sí vendrían algunos rebrotes, no de la magnitud que están ocurriendo, y tampoco se veía más allá del 2021, doctor. No, de hecho, las predicciones son 2022, las más alentadoras dicen 2022, viene un invierno muy difícil, estamos ante un virus inteligente que hace 5 cosas, engaña el sistema inmunológico los primeros 5 a 7 días, por lo tanto el sistema inmunológico no responde como una influenza donde al principio nos empezamos a sentir mal. Es un virus que no es selectivo ni está hecho en laboratorio para dañar gente. Es un virus que actúa como los virus actúan, de manera precisa, y saben en dónde pueden reproducirse, porque el virus está diseñado para reproducirse, porque eso es lo único que hace un virus. El virus lo único que quiere es tener hijos para seguir viviendo.
Entonces, eso es una parte importante entenderlos. Entonces, busca a los organismos más vulnerables para poder tener más hijos. Por eso tiene mecanismos de entrada y de daño que son muy interesantes. Tercero, este es un virus que no genera una inmunidad, hasta lo que sabemos, una inmunidad muy efectiva, sobre todo si hay factores alrededor para desarrollar esta inmunidad. Por lo tanto, habrá personas que podrán tener en algún momento, si no se cuidan, nuevamente la enfermedad. La cuarta cosa que tiene este virus es que no lo podemos matar primero porque no hay medicamento que ha demostrado la efectividad. Entonces es un virus que solamente nuestro sistema inmunológico lo va a hacer. Por lo tanto, el tratamiento que debemos de dar no es matar el virus, sino reforzar a la persona para que pueda desencadenar esto. Y quinto, es un virus nuevo que nos agarró en una condición verdaderamente de desventaja. Empezó en invierno y ahora viene el invierno, por lo tanto vamos a tener que cuidar infecciones alrededor de esto. Hay que vacunarnos contra influenza, las personas mayores se tendrán que vacunar contra neumococo y lo más importante, los niños deberán de seguir siendo cuidados para no seguir regando la enfermedad. Esparciendo el virus. Doctor, vamos a hacer nuestra primera pausa. Tenemos mucho más que hablar con el doctor, así que hacemos la pausa y regresamos de inmediato. Mira, una historia más de COVID-19 en Nueva York, el segundo epicentro de la pandemia. Ahí Maggie tuvo COVID-19 prolongado, aunque no se le realizó una prueba de PCR, el pediatra diagnosticó la enfermedad coronaria. Maggie Flannery tiene 12 años. Ella vive en Manhattan, el sitio que fue el epicentro de contagios de COVID. La niña de 6º grado y sus padres contrajeron la infección por SARS-CoV-2 en los primeros días de marzo. El New York Times reportó este caso en el que sus padres se recuperaron luego de 3 semanas, pero no fue el caso de Maggie. Ella sentía como si hubiera un elefante sentado en el pecho. Era difícil respirar, tenía náuseas de manera permanente, se mareaba y no quería comer. Por sus síntomas, los médicos pensaban que podía tratarse de un efecto psicológico. Ella no tuvo daños en el corazón y sus estudios de anticuerpos fueron negativos. Su examen fue en el periodo de escasez de test y al realizarse después de la infección sale negativo. Incluso era un periodo en el que no se reconocía la COVID-19 como una enfermedad de efecto largo, así que le diagnosticaron ansiedad, pero la pediatra confirmó que era coronavirus. Maggie tiene dificultad para concentrarse y por eso toma un mayor tiempo para hacer la tarea, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth Ortiz, por esta historia. Y COVID-19 vino a agudizar los problemas de salud mental, principalmente la depresión, que de presentarse en la población infantil puede desencadenar problemas mayores. La depresión es una enfermedad silenciosa que va en aumento en todo el mundo, incluso desde hace años. La Organización Mundial de la Salud advirtió que para este 2020, esta enfermedad mental sería de las primeras causas de discapacidad en el planeta. La emergencia por la contingencia del nuevo coronavirus vino a acelerar el proceso, y no solo a los adultos, sino que cada vez más los niños sufren de esta patología, que de no ser atendida a tiempo, puede desencadenar en un suicidio o en autolesiones que van mermando la vida de los pequeños. El psiquiatra Miguel Ángel Flores Tinajero explica que lo más alarmante es que a la depresión se han añadido otros problemas más. Explica. La depresión ya estaba instalada. Lo que ya está pasando ahora es que la depresión se ha combinado con irritabilidad, con violencia y con ansiedad, y la gente está teniendo esos eventos. La Organización Mundial de la Salud publicó un documento donde detalla algunas recomendaciones para tener en cuenta ante las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza en casa y la falta de contacto físico con familiares, amigos y colegas. Recomienda mantenerse informado a través de cuentas oficiales, seguir una rutina como levantarse y acostarse todos los días a una hora similar, no descuidar la higiene personal, tener horarios fijos de comida, hacer ejercicio, establecer horarios para descansar y trabajar,
y no dejar de convivir con familiares y amigos a través de las herramientas digitales, así como evitar el alcohol y las drogas, entre otras recomendaciones. Informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Regresamos a nuestra charla con el doctor Miguel Ángel Bonal, pediatra. Doctor, ya hacemos un recuento de lo que ha ocurrido desde el principio de la pandemia hasta esta fecha, y recuerdo también que se decía que es una enfermedad que no iba a atacar de manera grave a los niños. Sin embargo, hemos visto casos donde los niños sí pueden enfermar de manera grave, doctor. Sí, es el síndrome de respuesta inflamatoria post-COVID. Hemos aprendido que en realidad, como lo acabo de decir, el virus no lo podemos matar, pero nuestro sistema inmunológico se activa de tal manera que ese sistema inmunológico empieza no solamente a atacar el virus, que es su trabajo, sino también empieza a responder de manera exagerada, por lo tanto inflama nuestro organismo, por así decirlo. Por eso se llama síndrome de respuesta inflamatoria post-COVID. Y eso es lo que a los niños, que también lo presentan los adultos, que esto es lo que aumenta la mortalidad en los adultos, y que esto es lo que hace que nuestros niños se puedan enfermar. Ahora, los niños pueden empezar, igual que los papás, con síntomas de gripa y no tener nada más, no tener dificultad respiratoria. De entre la segunda, tercera, cuarta semana, depende de cada niño, la carga de virus y el sistema inmunológico de los niños empiezan a tener síntomas. El síntoma más característico es la fiebre. Como estamos ante una respuesta exagerada que tiene el sistema inmunológico, la fiebre, como parte de esa respuesta de defensa, empieza a estar. Son niños que tienen fiebre persistente, que van con el médico. Si el médico encuentra algo, puede dar antibiótico o no. Generalmente eso es lo que se está haciendo, sobre todo los médicos de conveniencia que están en las esquinas. Empiezan a utilizar antibióticos y esos antibióticos retrasan el diagnóstico. Y entonces empieza a aparecer otros síntomas, que son los niños se pueden tener un poquito de hinchazón de párpados, porque el riñón se afecta y entonces el riñón deja de hacer su trabajo, que es hacer pipí. Y se agregan otras cosas como dolor abdominal, que habitualmente el dolor abdominal es porque aumentan de tamaño los ganglios dentro del intestino y crece el hígado o se inflama el hígado. Y lo último que van a tener, sobre todo, es problema respiratorio. Es frecuente que lleguen los niños con mucha fiebre, sin ningún problema respiratorio, que lo medimos con el oxímetro. Esto ha hecho que los niños, que también se comportan muy diferente que los adultos, esto lo pueden sobrevivir ellos, sí, lo pueden sobrevivir. Es una fiebre que dura 7 días, pero pueden dejar secuelas, sobre todo en corazón, que es un síndrome que se llama síndrome de Kawasaki, o puede quedar con un poco de daño renal, o empiezan con problemas respiratorios, que es cuando llegan más tardíamente a recibir la atención, y entonces los niños ya sí tienen tos, dificultad respiratoria y los otros síntomas que ya había comentado. Ahora, doctor, es importante también mencionar y recordar esta cifra que usted nos daba al principio. 2 niños, si los comparamos con los adultos, solamente 2 niños entre 100 adultos, si comparamos estos grupos, van a presentar signos graves, digamos, de la enfermedad. Así es. Aproximadamente. Ahora, doctor, ¿qué podemos hacer como padres para evitar que nuestros hijos lleguen a un cuadro grave de COVID-19? En realidad muy poco, porque como lo dije, no sabemos qué niño se va a ir por ese camino, no. Lo que sí pueden hacer los papás, y es lo que insisto tanto, esta es una enfermedad donde estamos hablando del sistema inmunológico y estamos hablando de una inflamación exagerada. Por lo tanto, debemos de evitar cosas que inflamen de manera exagerada. Y eso lo sabemos de manera práctica, que algunas cosas que los alergólogos pueden identificar muy bien, algunas cosas o alimentos, sobre todo, favorecen la inflamación. Sobre todo los conservadores, los colorantes, algunas proteínas de origen animal que vienen en la leche de vaca, la soya en exceso, hacen que el sistema inmunológico responda de manera exagerada, y si lo retiramos un poco en este tiempo, yo creo que nos va a ir muy bien. Azúcar. El azúcar en exceso, sobre todo porque hace que se produzcan prostaciclinas, que enlentecen el sistema inmunológico.
Y sí deben de ser los papás muy cuidadosos en meterle a sus hijos alimentos que sean naturales y sobre todo verduras de hoja verde. Todas las verduras de hoja verde que la mayoría de los niños no consumimos porque los adultos no nos enseñaron a consumirlo. Por lo tanto, si no consumo como adulto, pues no le doy a mi hijo. Las verduras de hoja verde nos van a ayudar bastante. Y la identificación temprana de los datos para acudir con un médico que pueda identificarlos y tratarlos. Claro, doctor, regresando un poquito a lo que decía, la importancia de la alimentación en los pequeños, obviamente también en los adultos. Sí. De recordar que hay algunos trucos para que los niños consuman estos productos o verduras de hoja verde, como ya lo decía. Se pueden preparar pues algunas salsas que se pueden mezclar quizá con un poco de pasta o incluso hacer también algunos licuados para que los niños los consuman de manera más sencilla. De alguna manera, doctor. La combinación de alimentos debe de ser de manera divertida para los niños. Por lo tanto, lo que usted dice, el salseado con picado fino de las verduras de hoja verde nos ayudan bastante. Hay niños que son muy piquis y pueden sacarlos de ahí. Pero servir un plato grande con porciones pequeñas, eso hace que el niño no desperdicie los alimentos. Hay mamás que copetean los platos y entonces eso se convierte en un problema para el niño y para la mamá porque dice que su hijo no come. Entonces, sí es importantísimo el hacer atractiva la comida. Y lo que usted dijo sí es importante. Mezclar colores, mezclar algunas texturas también. A lo mejor un tomate pequeñito con una hoja decorando el tomate tal vez sea más atractivo para el niño comerlo. O el picado fino. Como es la comida italiana donde se pican las verduras en fino, lo pueden hacer de manera adecuada. Las verduras las pueden cocinar de dos maneras. Al vapor para que queden al dentes, o sea, crujientes, o inclusive asados. Y eso les permite que los sabores se conserven de manera distinta, lejos de los caldos que acostumbramos a hacer, lo que todo sabe igual. Claro, y como usted bien lo decía, doctor, cuidar mucho las porciones de los niños. Muchos pediatras refieren que una de las principales preocupaciones de los padres cuando llegan a consulta es: mi hijo no come. Y entonces la respuesta es de los pediatras: no come como usted desea que coma o realmente no está comiendo. En nuestra intención de querer alimentar a los niños, las porciones que servimos son muchas veces muy grandes. Muy grandes, así es. Muy bien, doctor. Vamos a regresar con más de lo que nos ha expuesto. Sobre todo, dar algunas recomendaciones a los padres. Usted decía detectar algunos síntomas de manera temprana y sobre todo que nos diga qué se puede hacer cuando un niño empieza con síntomas. Con esto y mucho más regresamos después de la pausa. Aunque estadísticamente todavía COVID-19 en niños sigue arrojando cifras menores en comparación a los adultos, presentan este síndrome inflamatorio multisistémico que ya nos explicaba el doctor y que nuestra compañera Rocío López Fonseca nos amplía. Aunque todavía son pocos los niños que se han enfermado con COVID-19 en comparación con los adultos, los infantes sí pueden ser infectados por el virus, pero sobre todo pueden propagarlo. Los niños, al igual que los adultos que tienen COVID-19 pero no presentan síntomas, igualmente pueden propagar el virus a otras personas. La mayoría de los niños contagiados tienen síntomas leves o no han presentado síntomas en absoluto. Sin embargo, ciertos niños pueden enfermarse gravemente y podrían necesitar hospitalización, cuidados intensivos o asistencia mecánica que los ayude a respirar e incluso podrían morir. Según las investigaciones, los bebés de menos de 1 año de edad y los niños con ciertas afecciones podrían ser más propensos a enfermarse gravemente. Investigadores del mundo han identificado un nuevo síndrome inflamatorio multisistémico en niños, que aparece a los días o semanas de que el pequeño pudo haber estado expuesto al nuevo coronavirus, explica el reumatólogo pediatra Gabriel Vega Cornejo. Muchas veces pensamos que los niños no tienen ninguna complicación y que simplemente pueden ser portadores del virus, pero que actualmente se sabe que el paciente puede presentar COVID asintomático, pero 3 hasta 5 semanas posteriores a la infección dar un problema que se llama síndrome inflamatorio multisistémico. Algunos de los síntomas que se presentan con este síndrome secundario a COVID en los niños
es fiebre persistente por 5 días, que los ojos les lloren y no hagan lagañas, se hinchan sus manos y la lengua. Además, se hace roja, se fisuran los labios y aparecen manchitas en la piel, en tronco y abdomen, informó Rocío López Fonseca. Bueno, vamos a retomar este dato más adelante con el doctor Miguel Ángel Bonal. Antes vamos a Venezuela. Nuestra compañera Desiree Lozano Zorrilla, periodista del medio Panas Digitales, nos actualiza información que está ocurriendo hoy por hoy en Venezuela. Cuéntanos, Desiree, te saludamos. Hola Belén, un cordial saludo para ti y para todo el auditorio del Canal 44. En Venezuela, la cifra oficial de casos confirmados de COVID-19 se ubica en 92.325 y la cifra de fallecidos ya está en 801 venezolanos. Desde hace unos meses, el gobierno viene aplicando el plan 7+7, que consiste en una semana de flexibilización y una semana de confinamiento. Durante las últimas semanas de flexibilización, han podido operar 20 sectores relacionados con la comercialización, tales como ferreterías, librerías, papelerías, venta de calzado y textiles, perfumerías, jugueterías, mueblerías y venta de autopartes, entre otros. También han podido funcionar 17 áreas del sector servicio, entre ellos consultorios médicos, peluquería, talleres mecánicos, autolavados, ópticas y centros veterinarios. Asimismo, el sector comercial industrial ha podido operar con la fabricación de autopartes, materia prima química, ensambladoras de equipos electrónicos y electrodomésticos. También en las últimas semanas de flexibilización se incorporaron 7 sectores del área de esparcimiento, entre ellos eventos deportivos sin público y espectáculos musicales, así como gimnasios, autocines, heladerías y cafeterías. La próxima semana será de confinamiento total, por lo que todo lo que operó durante la semana de flexibilización estará cerrado y la gente volverá al confinamiento en sus casas. Reportó para ustedes desde Caracas, Venezuela, Desiree Lozano Zorrilla. Muchas gracias, Desiree, por esta información. Por supuesto, un saludo también a nuestros hermanos venezolanos. Regresamos a la charla con el doctor Miguel Ángel Bonal, pediatra. Doctor, hablábamos ya, nos decía usted que es a veces muy difícil detectar tempranamente la enfermedad en los niños particularmente. Sin embargo, ¿sobre qué puntos sí podemos estar atentos o alertas los papás para atender de manera temprana cada uno de los casos, doctor? Bien, es importante tener en cuenta para detectar los casos de riesgo. Uno es, ¿estuve en contacto con alguien con COVID? O sé que estuve en contacto con alguien que resultó positivo a la prueba de COVID, aunque no desarrolló enfermedad grave. La mayoría, todos los niños, tienen contacto con alguien que los contagió. Eso es obvio, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si voy a una fiesta, si estoy con mi familia y alguien de la familia estuvo con COVID, sobre todo en las primeras 3 semanas después de que empezó con síntomas, o voy a una fiesta y alguien avisó que en la fiesta alguien se enfermó, que tendremos que hablar luego de las fiestas, ese es un niño que ya tiene riesgo de tener la enfermedad por COVID. 2, si tiene un cuadro respiratorio, aunque sea pequeñito, que no dé tanta importancia, y aparece una fiebre que no cede de manera fácil y habitual o a los medicamentos habituales y dura más de 3 a 5 días, puede ser COVID. Y si aparte, como escucharon en el trabajo de la reportera, si aparecen cosas en mi hijo que no son lo habitual, inflamación de párpados, más cansado, lesiones en la piel, que puede ser porque bajaron las plaquetas, o una tos que no tiene una explicación, hay que acudir con el médico y decirle: doctor, estuve en contacto con alguien con COVID. Porque lo que estamos haciendo es, como le pedimos a Dios que no nos dé COVID, ocultamos que estuvimos en contacto con COVID. Y como sabemos que la regamos porque estuvimos en una fiesta donde pudo haberse contagiado, lo ocultamos porque es el pecado mayor. Pues sí, o sea, cometemos el pecado sabiendo que estamos cometiendo pecado. Y entonces retrasamos la atención.
Vuelvo a insistir, esta enfermedad es una enfermedad que no debería de matar si se atiende a tiempo, a pesar de que existan comorbilidades. Y los niños, como tienen más reservas, como están nuevos, como todo es nuevo en ellos y generalmente no tienen enfermedades asociadas, aguantan más, y por eso el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémico se presenta entre las 2, 3 o 4 semanas en que alguien de la familia tuvo síntomas COVID. Esos datos, la epidemiología, que estuve en contacto con alguien con COVID, fiebre, que no tiene explicación o que no cede al tratamiento que ya le dio mi pediatra o el médico, y que aparece algo que ya no suena bien o no se ve bien en mi hijo. Doctor, un poco para la tranquilidad de los padres y para no empezar como a alarmarnos. Sí, por favor. Sí, cuidar, o sea, sí tenemos que tomar todas las medidas necesarias, una buena alimentación, en la medida de lo posible, resguardar a nuestros hijos o no exponerlos a grandes concentraciones, a un contacto masivo con otras personas. Doctor, sin embargo, aunque hay la probabilidad de que un niño enferme de manera grave, usted me decía, estadísticamente y con base en su experiencia, hasta ahora la mortalidad ha sido 0. Sí, la atención oportuna de los niños debe de ser 0. En la casuística que tenemos de nuestros pacientes, que es un manejo multidisciplinario, afortunadamente y gracias a Dios, las cosas que van bien se las agradecemos a Dios, es 0. 0, a pesar de tener gravedad importante y alta, muchos órganos dañados en los niños. Así es. Doctor, ¿a qué sí podemos facilitarles a nuestros hijos en esta época de pandemia? Estamos hablando de los niños. ¿Y qué cosas debemos evitar? Es decir, ¿deben o no salir? ¿Qué espacios públicos podrían ser relativamente más seguros o menos, un espacio con menos contagios? Cuéntenos un poquito sobre este manejo exterior de los niños. Empezamos muy mal con esta pandemia porque empezamos con información equívoca. Empezamos con miedo. El gran enemigo de esta pandemia es el miedo. Y el miedo, dependiendo de cómo seamos como personas, lo podemos manejar de manera positiva o de manera negativa. El miedo nos dijo que nos íbamos a morir, que eso es una enfermedad que si me daba, me iba a dejar viudo o viuda a mi esposo o mi compañero, íbamos a dejar huérfanos a los niños. Lo primero que tenemos que entender que esta enfermedad la debemos de tratar con responsabilidad, y el miedo nos debe de hacer cosas lógicas. La primera es, ¿nuestros hijos pueden salir a la calle? Por supuesto que pueden salir a la calle. ¿Pueden salir a un parque? Por supuesto que pueden salir a la calle. Y pueden ir a un parque. Porque tenerlos encerrados en nuestra casa sin vigilancia o sin una actividad física, ya lo dijeron, va a tener el principal problema que va a tener. Vamos a empezar a perder disciplina, límites, nuestros hijos van a aumentar de peso, van a empezar a enfermarse de otras cosas, sobre todo de mentales. Emocionales, claro. ¿Cómo podemos sacar a nuestros hijos? Bueno, con la sana distancia. O sea, yo puedo estar en el parque metropolitano, sí, ojo, por favor, es importante que se tome esto. Por eso es una enfermedad que pone a prueba nuestra inteligencia y nuestra cultura. Puedo ir al parque metropolitano, pero no puedo hacer un picnic a menos de 2 metros de otro niño. Mi hijo puede jugar con alguien, sí, puede jugar conmigo, pero en espacios abiertos. ¿Puedo sacarlo al coto? Sí, en el coto de mi casa los niños salen por periodos, juegan en la calle, si van a salir otros se meten a su casa y dejan jugar a los otros niños. O sea, eso es hacer las cosas de manera de protejo y me protejo. Claro. Segundo, hay que tener actividades fuera de la tableta de nuestros hijos. La tableta se ha convertido en una herramienta que debemos de utilizar para que nuestros hijos sigan teniendo enseñanza, aprendizaje, pero por favor no la usen por comodidad con sus hijos. Utilicen los juegos de mesa, saquen del baúl de los recuerdos los juegos que hacíamos cuando vivíamos, cuando no había luz eléctrica, los que somos viejos, que se iba a las 8 de la noche, los que jugábamos en la vecindad, donde hay juegos como, por ejemplo, las escondidas, donde no hay que esconderse con la niña que nos gustaba, pero sí hay que hacer juegos con nuestros hijos que nos permitan tener actividad diferente a una pantalla. Claro. Tercero,
por favor, denles de comer sano a sus hijos. Yo sé que los papás trabajan en casa, trabajan fuera de casa. Las comidas divertidas deben de ser con productos frescos, no complejos, no procesados, y sobre todo metan a sus hijos a que aprendan el valor de lo que ustedes hacen con la comida. Llevar comida en esta época a nuestros hijos representa no perder nuestro trabajo, que eso representa un gran problema para los papás. No perdimos el trabajo y te traigo esto que es sano. Ven, ayúdame a prepararlo. Las comidas en frío son muy importantes para que nuestros hijos aprendan el valor de cómo preparar los alimentos, y mézclenlos en las actividades de la casa, háganlos responsables de cosas pequeñas que se van a convertir en cosas grandes. Claro. Esta nueva cultura debe de enseñarnos que el teléfono es nuestro principal enemigo si es que se convierte en un vicio. La tableta nos sirve para tener a nuestros hijos enseñando, pero no es para mantenerlos ocupados después de que se acaban las actividades escolares. 3, convivan con sus hijos, hagan actividades que no sean electrónicas y métalos y enséñenlos lo que ustedes están haciendo para que puedan tener una comida sana en su casa. No galletas, no panes, no. Hay frutas, verduras, denle trabajo a la gente. También hay los panaderos, pero no abusen de eso. Claro, y sobre todo esto, doctor, dejar a los niños probar actividades con los niños. Muchas veces como papás cometemos el error de pensar en adelantado, no, es que esto seguramente no le va a gustar, es que seguramente esto le va a aburrir, es que seguramente no puede hacer esto. Y luego descubrimos que los niños tienen unas capacidades impresionantes. Pensaba ahora que mencionaba usted el involucrarlos en las actividades de la casa, pues ¿por qué no ayudar a tender camas, a doblar ropa, y llevar algunas cosas a guardar? En fin, hay muchas actividades que no son riesgosas para los niños dentro de la casa y que perfectamente nos pueden ayudar y que pueden resultar hasta divertidas para ellos, doctor, ¿no? El convertir el miedo en nuestra mejor herramienta para salir adelante, utilizar la inteligencia para poder crear cosas que se nos había olvidado que somos capaces de crear conocimiento y acercamiento con nuestros hijos, porque ahora ya aprendemos matemáticas con nuestros hijos. Ahora leemos. ¿Por qué no leer el mismo libro de nuestros hijos en vez de ponernos en el Face a ver noticias? ¿Por qué no leemos el mismo libro y lo comentamos con nuestros hijos? Inventamos cuentos. Les platicamos que hay un mundo donde la gente es amable, donde la gente es increíblemente amable. No gritamos, no agredimos. Criticar al que nos obliga a hacer las cosas que no estamos haciendo con responsabilidad, eso no hay que enseñarle a nuestros hijos. Hay que enseñarles responsabilidad para que no tengan que salir a la calle a gritar que no nos gusta hacer las cosas que debemos de hacer. Así es. Yo creo que eso es lo que nos debe de enseñar la pandemia. Viene la Navidad, creen sus propios juguetes, creen sus propios regalos, empiecen a diseñar con amor los regalos que le van a dar a sus hijos, a sus papás, los adultos, a mi papá, que no lo he visto desde hace 6 meses, a mi mamá, que se deprimió y que tengo que cantarle todos los días la canción de los mocos. Es increíble lo que tenemos, que no nos damos cuenta que podemos hacer y que podemos crecer como humanidad sin miedo a morir, porque eso es lo que nos está matando. Así es, doctor. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos. Todavía tenemos mucho más en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Y miren, más información, la Universidad de Washington y la Organización Panamericana de la Salud producirán métricas sobre salud. La Organización Panamericana de la Salud y el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington van a producir de manera conjunta métricas de alta calidad en materia de salud de la población y sus determinantes, del desempeño de los sistemas de salud y emergencias sanitarias, además del análisis de datos y modelaje. Durante la pandemia, la Universidad de Washington ha publicado varios pronósticos tanto de contagios como de muertes por COVID-19 en escenarios para distintos países.
La analítica predictiva permite estimar el comportamiento de cualquier reto sanitario con un grado aceptable de incertidumbre al establecer cuándo y en qué condiciones pueden prever los países que se produzcan cambios en el comportamiento de una enfermedad. En casos como la actual pandemia por COVID-19 se puede calcular la demanda de servicios médicos de atención aguda, determinar los plazos para levantar de forma parcial o total las medidas de restricción de la movilidad, calcular el efecto de medidas preventivas como el uso de cubrebocas generalizado e incluso predecir las nuevas necesidades que podrían surgir en oleadas posteriores de la pandemia. Actualmente los modelos predictivos han sido útiles para estimar el número de casos y de muertes por COVID-19, los recursos necesarios como las camas de hospital y de unidades de cuidados intensivos y la demanda de suministros como la de equipos de protección personal, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, la UNICEF no solo advierte de daños a la salud por COVID-19, sino que también sobre el aumento en la pobreza o de la pobreza y la violencia intrafamiliar. Un reciente estudio de la UNICEF sobre el impacto de la COVID en la desigualdad proyecta que 1.8 millones de personas más caerán en la pobreza a finales de 2020 en Ecuador, mientras otras 1.4 millones de personas sufrirán pobreza extrema. El estudio también muestra que la proporción de la clase media, que era del 32.2% de la población en 2019, habrá disminuido a tan solo el 24.7%, dejando a más de 1 millón de personas en riesgo de caer en la pobreza. La crisis de COVID-19 puede duplicar el número de años estimados para que Ecuador erradique la pobreza, pasando de 8 a 19. En cuanto a la violencia intrafamiliar en América Latina, desencadenada por la contingencia, un nuevo análisis de las llamadas a la línea de ayuda para mujeres y niños maltratados indica que la violencia de género y doméstica ha aumentado en América Latina y el Caribe durante la pandemia. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha recopilado datos mensuales del 2019 y 2020 sobre el volumen de llamadas en Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México, Paraguay y Perú. En todos los países, excepto en República Dominicana, las llamadas aumentaron después de la cuarentena. El informe señala que aunque estos datos dan una visión general, es poco probable que reflejen la situación real, ya que las víctimas a menudo no denuncian por vergüenza o miedo a represalias. Además, las restricciones de movilidad y el miedo al contagio hacen más difícil buscar ayuda y las víctimas no pueden llamar a estas líneas si están confinadas en casa con su abusador. Para responder a esta situación, 29 países de la región han aprobado 177 medidas, según el recuento del programa de la ONU, informó Rocío López Fonseca. Gracias, Rocío. Regresamos a nuestra charla ya prácticamente para entrar a conclusiones con el pediatra Miguel Ángel Bonal. Doctor, hay una inquietud de los padres que constantemente nos han referido y tiene que ver con el regreso o no a las guarderías. Hay que recordar que en el caso de México y quizá en otros países ya se reabrieron estos espacios con ciertas restricciones, con ciertas medidas, y los padres lo primero que se preguntan es, ¿debo o no enviar a mi hijo a la guardería, doctor? Es excelente pregunta. La guardería mandamos a nuestros hijos por dos razones: porque no hay quien los cuide, o porque no lo cuidaba, el que no los cuidaba ya se cansó de cuidarlo, ¿no? Los protocolos de guardería tienen tres características: pocos niños, por eso restringieron la entrada a la guardería. Dos, por supuesto, la sana distancia en los niños que ya caminan es punto práctico de imposible. Por eso ahí como papás tenemos que ser muy responsables en que mi hijo no se contagie en casa, para que cuando vaya a la guardería no se convierta en un factor de contagio. Y tercero, al estar pocos niños en las salas de guardería, la ventilación o el espacio donde está sí se ha convertido en un factor protector. Sabemos que periodos prolongados en una misma habitación que no esté bien ventilada aumenta el riesgo de contagio. Por lo tanto, en las guarderías, que son lugares donde los niños permanecen mucho tiempo, tener el lugar bien ventilado es algo que se ha cuidado bastante en las guarderías. Si no me queda de otra, mando a mi hijo a la guardería, por supuesto. Yo creo que ahí el personal de guarderías es el que con responsabilidad se está cuidando,
y con responsabilidad debemos de cuidarlo porque recuerden que nuestros hijos pueden ser portadores asintomáticos, entonces tengo que cuidar a mi hijo para que no me vaya a enfermar al personal de guardería. Se usan cubrebocas y caretas por el personal de guardería, los protocolos de lavado de manos son muy estrictos y limpieza de superficies. Entonces, es la nueva normalidad que tendremos que tener, sí. Cuidemos entonces a nuestros hijos en casa para que no vayan enfermos o no enfermen a niños en guardería. Eso si no me queda de otra, pues sí, lo mando a guardería. Claro. Ahora, doctor, se ha hablado también mucho sobre el nivel de contagio que se da entre los niños. Y le hago esta pregunta porque, como ya lo mencionaba usted, bueno, sí es importante que los niños salgan al espacio público, y me refiero en el caso de los parques, donde a veces es difícil cuidar la sana distancia entre un niño y otro. Pero ¿qué tanto riesgo hay si la convivencia se da solamente entre niños y quizá un grupo muy reducido? Bien, la mejor herramienta que tenemos con eso son dos cosas. Los mayores de 2 años, el uso de cubrebocas aún en los parques. Porque si recordamos, me va a parecer medio ilógico, ¿verdad? Pero sí, bueno, el uso de cubrebocas hay que entenderlo así. Si estoy con más de una persona y voy a estar a menos de 2 metros y voy a estar en un lugar encerrado, debo de utilizar cubrebocas. En el parque, si no hay sana distancia, o sea, si los niños van a jugar entre ellos a menos de 2 metros, usen cubrebocas, porque al fin de cuentas la saliva es la que va a generar el problema. Y segundo, los papás deberán de lavar las manos al terminar la actividad de juego en el parque para que no se lleven las manos a la boca, porque me imagino que se lo van a quitar ya en otro sitio, el cubrebocas. El uso de cubrebocas en mayores de 2 años, aún en parques, limitaría muchísimo y permitiría que los niños jueguen entre sí. Suena ilógico, suena medio absurdo, pero nuestro cubrebocas, a pesar de que no le hagan tanta promoción o que no lo usen muchas personas, es lo único que va a hacer que nos salve de enfermarnos. Claro. Y, doctor, en este sentido también se acerca la temporada invernal, en el caso del hemisferio norte del continente americano, en el caso de Europa. ¿Qué recomendaciones, sobre todo en otras enfermedades que son comunes en los niños durante el invierno? Sí, el principal, no solamente existe el coronavirus como enfermedad, es más, hay otros tipos de coronavirus que nos dan enfermedad en invierno. Entonces, el SARS-CoV-2 es uno de ellos. Bien, por favor, vacunarse contra influenza. Hay 2 vacunas disponibles, la 3-valente y la 4-valente. La 3-valente es la que les están aplicando en el sector salud, que se compraron dosis, no sabemos cuántas, porque no lo han dicho, pero se está aplicando. Entonces, personas de riesgo, niños, personas con enfermedades crónicas, adultos inclusive, o adultos mayores. Es importante que lo consulten con su médico, completar esquema de vacunación contra neumococo. Neumococo es la que viene en su cartilla que dice 2, 4 y 12 meses del lado derecho. Es importante que tengan las 3, por favor, háganlo. Y el aseo de nariz, la ventilación de los lugares, el tomar suficientes líquidos. Por supuesto, si me dicen, oiga, doctor, ¿y vitamina C? Híjole, los estudios que demostraron efectividad de la vitamina C dice altísimas dosis y en lugares donde hay muchísimo frío. Entonces, sí usen vitamina C, usen cítricos, comidas cítricas. Lo más importante es alimentos, frutas y verduras de manera natural. Y agua. Y agua. Consumo de agua. Y mantener bien hidratados y a nuestros aseo de nariz. Y las medidas de protección, sana distancia, uso de cubrebocas y ventilar los lugares. Doctor, muchísimas gracias. Gracias como siempre. Gracias a ustedes. Por favor, pórtense mal y usen cubrebocas, usen la inteligencia, usen su cultura. Pórtense bien y si se van a portar mal, háganlo con mucho cuidado, ¿no, doctor? Con todas las medidas pertinentes. Gracias, nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.